Buenas noches. La exposición de hoy se basa sobre los sistemas endocrinos, inmunológicos, el autónomo y el estrés. Quien les va a exponer es María del Carmen Moreno. El sistema inmunológico de la carrera de fisioterapia es el elemento primordial para las defensas de nuestro cuerpo, con lo que hace referencia a todo lo que es infecciones y enfermedades. Se dice que es una red compleja de células y órganos que trabajan conjuntamente para defender el cuerpo humano contra ataques de microorganismos o células invasoras, es decir, que no pertenecen a él. El inmunológico tiene unas células, actúan unas células sobre este sistema. Son los linfocitos, las células B, las células T, las células de Killer y las fagocitosis. Los linfocitos se dice que son las mismas células blancas que están en la sangre y en otras partes del cuerpo. Las células B con las células T se encuentran en la médula ósea y las células B son el cerebro del sistema inmunológico. Y las células T se dicen que son como los soldados, que son los que eliminan a los invasores que el sistema identifica, todas aquellas cosas que van a atacar cuando hay, por ejemplo, una infección. Estas células T actúan y las identifica y no las deja pasar. De las células B se puede decir que son el cerebro del sistema inmunológico y localiza el objetivo y envía las defensas para atacarlo. En cuanto a las células de Killer, se dice que son las células asesinas, que son las que producen citocinas, que son poderosas en las proteínas. Estas forman unos poros que se adhieren a cualquier invasor y lo destruyen. Por eso es que son células asesinas, todo lo que llega ya a ella se destruye. Y en cuanto a la fagocitosis, se dice que son los mismos leucocitos, que son los que dirigen partículas y organismos microscópicos en un proceso. La fagocitosis es prácticamente el proceso donde se digieren partículas del organismo. Esa fagocitosis se divide en monocitos, que son los que circulan en la sangre, y los macrófagos, que son los tejidos del cuerpo. Bueno, las funciones del sistema inmune: los leucocitos, que son los glóbulos blancos que protegen el organismo contra el ataque de las bacterias; los fagocitos, que son células especializadas del sistema inmunológico que son desarrolladas en la médula ósea. Y su función primaria es fagocitar, es como ingerir el microorganismo para atacar con las infecciones. Un ejemplo del sistema inmune, se dice que el sistema inmune tiene diferentes células, que es diferente a las células sanas. Por ejemplo, que las células cancerígenas del cuerpo trabajan para eliminar a las células inmunes del cuerpo. Cuando por ejemplo hay una enfermedad de cáncer, estas enfermedades de cáncer, lo que hace el sistema inmunológico es que trabaja para eliminarlas. Bueno, en cuanto al sistema endocrino, decimos que es un conjunto de órganos y tejidos encargados de mantener el equilibrio químico del organismo, que controlan su normal funcionamiento. Dentro de él tenemos unas glándulas endocrinas. Esas glándulas endocrinas son el páncreas, las glándulas tiroides, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula perineal, las glándulas suprarrenales, las gónadas, como son los testículos y los ovarios, las paratiroides y el timo. El páncreas se dice que estimula la glucogénesis, en él encontramos la insulina. Las glándulas tiroides es encargada del metabolismo, es esencial para el crecimiento y el desarrollo normal. En cuanto al hipotálamo y la hipófisis estimula las contracciones. La hipófisis es el que se encarga de estimula el crecimiento y la síntesis de proteínas. Dentro de las funciones de este sistema endocrino encontramos tres que son muy importantes: la homeostasis, que estimula o inhibe los procesos químicos celulares; la reproducción, que es donde se encuentran los órganos sexuales, como los óvulos en la parte femenina y los espermatozoides en la parte masculina. Todo esto va a ser regulado desde el hipotálamo. Y por último está el desarrollo corporal,
que comienza y controla los cambios que llevan a la madurez física y sexual del individuo. En cuanto al sistema nervioso autónomo, se dice que es el mismo sistema nervioso vegetativo, que es el encargado de controlar todas las acciones involuntarias, controla los movimientos musculares, es decir, lo que se realiza sin que nosotros mismos lo programemos o sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Transmite impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia, estimulando los aparatos y sistemas orgánicos periféricos. Aquí encontramos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. En cuanto al sistema nervioso simpático, se dice que es el que acelera todas las funciones del organismo. Y el parasimpático es el que mantiene como en un estado. El simpático acelera y el parasimpático como que calma ese aceleramiento. En cuanto al sistema nervioso simpático, encontramos la noradrenalina y la adrenalina, son los neurotransmisores de este sistema simpático. Se encuentran en los ganglios periféricos a nivel paravertebral. El sistema nervioso parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina, y ahí el parasimpático se encuentra en los ganglios. En cuanto al estrés, se dice que el estrés se origina en el cerebro, que tiene un dominio sobre el sistema nervioso central, en el cual va a producir una vasoconstricción periférica, por ejemplo la midriasis o la taquicardia. También decimos ahí, hablando del estrés, se produce una liberación de las catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina. Va a haber un aumento de la sangre, en la cantidad de la sangre circulante en glucosa por factores inmunológicos. Este estrés provoca inmunodepresión. La liberación de estrés inhibe la maduración de los linfocitos encargados de la inmunidad específica. Ese estrés se define como la sobrecarga del sistema nervioso, que es producida por un exceso de tensión física como emocional. Se dice también que es la primera respuesta al estrés. La primera respuesta al estrés se caracteriza por la excitación del hipotálamo, que controla las funciones del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso endocrino. Que el hipotálamo es el centro de las emociones y las conductas básicas. Dentro de este estrés crónico, cuando se produce este estrés crónico, se van a alterar muchas funciones. Aquí actúan básicamente 3 hormonas del estrés, que es la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. En cuanto a la adrenalina, se dice que la adrenalina y la noradrenalina trabajan en conjunto. La adrenalina dice que aumenta la presión arterial debido a una vasoconstricción, aumenta el ritmo cardíaco, dilata pupila. En cuanto a la noradrenalina, entonces se está refiriendo a los estados depresivos, donde hay una relajación. En cuanto al cortisol, se dice que es una relación al sistema híbrido del cuerpo. Aquí en el estrés crónico, cuando se altera cuando se produce ese estrés, cuando está ese estrés, se dice que el hígado y el páncreas de una vez se disparan, aumenta su función, aumentan también esas reservas del organismo. Dice que todo esto son todo este estrés se genera básicamente por unas enfermedades somáticas. Esas enfermedades somáticas producen miedo, y al producirse en este miedo se disparan estas hormonas, que es lo que nos va a llevar a un estrés. Por ejemplo, un estudiante cuando está próximo a un parcial, hace uno haya estudiado, uno le da miedo, ese miedo me va a llevar a un estrés. En cuanto a unos ejemplos, aquí está la obesidad, el sobrepeso, la depresión, la menstruación irregular, el acné, las úlceras, el insomnio y las enfermedades cardíacas. El estrés nos lleva básicamente a muchas enfermedades, y debido a un estrés crónico, las personas nos enfermamos.
cuanto a los componentes que tiene la psiconeuroinmunología endocrina, entonces se dice que estas se encargan del estudio de esta se encarga del estudio de los 4 sistemas de control y regulación que tiene el organismo humano, que es el psicológico, el neurológico, el inmune y el endocrino. Básicamente, la psiconeuroinmunología endocrina trabajan en conjunto, estas 4. Siempre está en equilibrio lo psico, lo neuro, lo endocrino y lo inmune. Estos componentes de la psiconeuroinmunología endocrina básicamente tienen relación con los 4 sistemas que son los transmisores. Encontramos ahí los transmisores, las hormonas, que estas actúan como células transmisoras que llevan la información usando un lenguaje bioquímico mediante unas sustancias producidas por los propios sistemas nerviosos, endocrinos e inmunes. En cuanto a la última pregunta, que era la importancia entre la interacción entre los diferentes sistemas del cuerpo y la relación en salud y la enfermedad, es muy importante tener un equilibrio entre estos sistemas, porque si uno de esos sistemas se altera, pues básicamente se va a desequilibrar todo este equilibrio para tener una buena salud. Si todos los sistemas se trabajan en conjunto. Si uno falla, el otro se altera su función, porque entonces va a suprimir la función del otro. Por esta razón se debe tener un equilibrio total con la salud. Es muy cierto uno de los videos donde decía que había que tener un equilibrio, donde dice que utilizando el sentido común disminuye al mínimo todo lo que son tensiones y medios de la vida. ¿Y esto qué hace? Esto lo que lleva es a mantener un balance de todos los lados del triángulo de la vida. O sea, todo tiene relación. Esos 4 sistemas básicamente trabajan en conjunto y es como nuestra columna vertebral para mantener una vida sana, y teniendo una vida sana, pues no vamos a sufrir de ninguna enfermedad. Gracias.